Hola mis renegados ninjas clase S, ¿todo bien? Bueno, no sé qué decir, porque esto es bueno, no lo diré, porque es un desperdicio, me siento resignado. Lloverán las críticas de los señores de los rellenos, porque aún estoy armando la invasión, una pregunta ninjas, para el domingo, mandaré un video, porque creo que no podré subir un fic, y ahora mismo, tengo solo un poco de tiempo y nada más, mañana estaré muy ocupado y no subiré fic, ya saben, tengo que hacer dinero, aprendan algo dinero, jejejejeje, no lo pude evitar, pero mandaré un video el domingo, para los fic que subiré el viernes, porque subiré como 4 fic, bueno esa es la idea, y me dirán cuáles quieren, pero será para el domingo, así que espérenla, me haré algo de tiempo, y la subiré. Pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Kabuto reconoció a Sai, y se dijo internamente que Danzo podría estar en Iwa, y que le diría a su señor Orochimaru. Pero en la torre, pero qué problemático, llevamos un buen tiempo en la torre y nadie ha venido, decía Shikamaru mirando en todos lados, porque eran los únicos en la torre de control, para mí está bien, digo, todos son unos verdaderos monstruos, decía Chouji que se comía sus papitas, y no solo miraba hacia la puerta, porque ahí tenían que entrar los genin que estaban participando, y unos minutos después, entraron los de la arena, y vieron que había Konoha genin, y simplemente pasaron hacia en donde podrían estar más cómodo, con que los de Suna, decía y no sería, Shikamaru miró hacia los de la arena, que su aura imponía mucho miedo, sin duda son problemáticos, decía Shikamaru internamente, por alguna razón, quiero irme hacia otro lado, decía Chouji mirando hacia los de la arena. Que se pararon en un solo lado, pero afuera de la torre, bien, por fin llegamos, y fue en un solo día, decía Menma, y Naruto asintió, porque era verdad, ¿qué haremos ahora? Decía Sakura curiosa, a ver, decía Satsuki que miraba una pared, habla de los pergaminos, si no mal recuerdo, dijeron que no debíamos abrirlo cuando estemos en los exámenes, y que teníamos que entrar con ambos pergaminos hacia la torre de control, lo que significa que ahora mismo, podemos abrirla, decía Satsuki mirando hacia sus compañeros, pues háganlo, porque quiero ver qué rayos era tan importante para que esos pergaminos estén con nosotros, decía Sasuke se rió, y su hermana lo fulminó con su mirada, lo siento, me dieron una golpiza, y tú entenderás, decía Sasuke un poco asustado, porque su hermana lo miró con furia. Bien, dijo Naruto que agarró uno de los pergaminos, y vio que había una matriz de invocación, una en los pergaminos, es para una invocación, dijo la pelirroja, y sus compañeros asintieron, para después hacer lo que se le dijo, y cuando hicieron eso, aparecieron Rin con Obito, que miraban hacia sus genin, Rin sensei, decían las kunoichis sorprendidas, hola chicas, decía la nombrada con una sonrisa, Obito sensei, decían el escuadrón 7, hola, ¿todo bien? Decía Uchiha riendo, Obito, decía Rin sorprendida, hola Rin, jejejejejeje, parece que llegaron juntos nuestros genin, decía Obito riendo, y Rin asintió con una sonrisa, parecen una pareja, decía Satsuki mirando la escena con curiosidad, y habló, hola Obito, pase, decía la Uchiha con una sonrisa, sí, lo puedo ver, pero están algo lastimados. Y me refiero a mis alumnos, decía Obito mirando hacia los nombrados, que solo estaban sentados, sí, es algo que tengo que informar, decía Naruto sería, así es Obito, muchas cosas pasaron, decía Satsuki sería, veo que están más que solo serias, ¿qué más pasó? Porque mi prioridad es hacer que no salgan lastimadas, decía Obito sería, dijo Satsuki con una sonrisa, también estoy aquí, decía Rin un poco molesta. Sensei, decía Yakumo con una gota estilo anime, Satsuki también le salió uno, porque recién la habían notado, para la molestia de Rin, que las miro con seriedad, jejejejejeje, decía Naruto riendo, y Rin puso toda su ira en ella, oye, no hice nada, digo, estaba pendiente a lo que iba a decir, porque es más importante que lo que están pensando, decía Naruto que retrocedía asustada.
¿Y qué es? Preguntó Rin. Sería, bueno, dijo Naruto que se puso seria, y habló. Es sobre un infiltrado, respondió Naruto seria, y los Jounin miraron hacia todos los genin que asintieron con seriedad. Hubo un sujeto que quiso hacer cosas con nosotros, y además, tenía subordinados, y que tenían un sello en su lengua, porque cuando les queríamos sacar información, murieron muy rápido, decía Satsuki sería también, y como era el sello, preguntó Obito. Se rió, era negra, y era como las que usaba Danzo, respondió Naruto con una mirada que prometía venganza, y Obito apretó el puño. ¿Qué más pasó? Preguntó el Uchiha con seriedad. No sabemos nada de ese infiltrado, solo que podía invocar serpientes, decía Yakumo sería. No solo eso, estamos seguros que lo matamos muchas veces, pero la muy perra se levantaba una y otra vez. Decía Sakura que solo estaba mirando hacia su sensei, que estaba impactado. Así es, eso pasó Obito ni. Esa mujer era muy dura, decía Menma. Se rió, con que es una infiltrada, pero que ganaría con venir hasta Konoha, sabiendo que estamos en alerta, decía Obito que abrió sus ojos con incredulidad, porque si esos shinobis se infiltraron sin problemas, eso significaba que alguien los ayuda desde adentro, y habló. Bien, hablaré con Minato Sensei de esto, así que no se preocupen, decía el Uchiha. Se rió, pero tengan esto en mente, porque sus objetivos eran nosotros, decía Satsuki sería, y Rin la miró con seriedad, y habló. Más detalles Satsuki, decía la Nohara con seriedad también. Bueno, cuando atrapamos a sus compañeros, o subordinados, pude sacar una sola conversación, y era que iban a ir por nosotros. Naruko, Menma, yo, y mi hermano, respondió Satsuki con seriedad. Con que tienen sus objetivos, decía Rin sería. Así es, pero logramos darles muchos problemas, pero creo que se contuvo, decía Menma suspirando, y sus compañeros asintieron. Entiendo eso, decía Obito asintiendo. Rin solo analizaba las cosas, mientras pensaba el por qué Danzo mandaría a sus subordinados a Konoha, qué es lo que ganaría haciendo eso, y cuando ató todos los cabos sueltos, habló. Quiere replicar lo que había logrado hace 13 años atrás, y tal vez quiere sangre en Namikaze con el de los Uchihas, pero necesita sujetos de pruebas, y creo que quiere que uno de los hermanos se vaya con él, decía Rin en un tono serio, y Obito abrió sus ojos con incredulidad, porque no se le había ocurrido eso. Maldición, hablaré con Minato Sensei de esto. Ustedes pasen hacia la torre, y estoy feliz de que llegaron muy rápido, decía Obito con una media sonrisa, que todos los genin devolvieron, y Rin también decía lo mismo, y todos de nuevo devolvieron el gesto, para después empezar a caminar hacia la torre de control. Vamos Rin, tenemos que avisar de esto a Minato Sensei, porque de lo que estoy seguro es, que ese viejo, vendrá nuevamente, pero no será para unas pequeñeces, estoy seguro que vendrá con algo más grande, y Konoha debe estar atento, decía Obito con seriedad. Hai, yo te sigo, decía Rin, y los Jounin desaparecieron en un Shunshin, pero con los Genin, llegamos, y somos los primeros, decía Sasuke riendo. No lo es, porque somos los primeros, decía Shikamaru que estaba sentado, y Chouji estaba a su lado. Obito no viene con ustedes, preguntó Ino curiosa. No, respondió Satsuki secamente. Tal vez me vea cuando estemos en combate, y me vea también cuando sea una Chunin, decía Ino indiferente. Como si eso pasara, decía Yakumo aburrida. ¿Que no lo ves? ¿O acaso vives en tu genjutsu? Decía Ino burlonamente. Pudrete, decía Yakumo enojada. Decía Satsuki aguantando sus risas. ¿Qué les pasó chicos? Preguntó Shikamaru que ignoró a las Famjir que estaban gritando. Una maldita perra nos dio una buena golpiza, decía Sakura suspirando. Sí, y después que nos hizo eso, salió huyendo, siguió Sasuke. Así es, y era muy dura amigo, terminó Menma que estaba sentado cerca de sus compañeros. Sin duda fue una ninja problemática, decía Shikamaru incrédulo, porque los más fuertes de su generación estaban lastimados y cansados. Y miró hacia Naruko, que simplemente estaba cruzada de brazos, mientras pensaba en qué podría ser cuando se encontrara con los subordinados de Danzo. Creo que ella también vio a esa genin, decía Chouji un poco asustado, y Shikamaru asintió, pero después aparecieron el escuadrón número 8, Hinata, decía Menma riendo. Menma-kun, decía Hinata sonriendo. Dijo que iba molesto, porque pensaba que eran los primeros. Shino miró hacia todos sus
compañeros de academia, y les asintió, y ellos devolvieron el gesto, pero después vio hacia los genin de Suna, que estaban en un solo rincón, y se asustó, y eso vio Sasuke. ¿Qué pasa, Shino? No es normal que pierdas la compostura, decía Sasuke curioso, es sobre esos genin de la arena. Hinata vio cuando hizo polvos a un escuadrón de Ame. Respondió Shino serio, y todos se sorprendieron. «Oh, polvo», preguntó Sakura incrédula, porque creía que había escuchado mal, pero Shino asintió con seriedad, y todos palidecieron. «Chicos, les diré esto ahora, porque cuando estén por combatir con ese chico pelirrojo, retírense, porque es un Jinchuriki», decía Naruto seria, y todos se sorprendieron, con que esa es la causa de que sea tan fuerte, decía Satsuki seria, «No es solo eso Satsuki, ese chico, parece que está algo loco, lo puedo ver a simple vista, lo sé, porque parece que no duerme, y eso lo hace muy inestable», decía Menma serio, y todos miraron hacia el pelirrojo de Suna, que los miró con indiferencia. «Bueno, creo que sería algo bueno de ver, porque quiero saber qué tan lejos puedo llegar», decía Sasuke serio. Menma solo suspiró. «Pues yo también», decía Satsuki con una mirada llena de determinación. «Están locos», decía Shikamaru internamente, porque él se rendiría sin dudar, y no era el único que pensaba lo mismo, pero después todos escucharon. «Juventud», decía un chico de Expandex que todos conocieron, «es ese chico que rechazaron en la primera ronda», decía Kiba. Shino solo los miraba con indiferencia. «Nejimi-san», decía Hinata con una sonrisa. «Lady Hinata», decía Neji asintiendo, y la nombrada devolvió el gesto. «Sin duda son fuertes», decía Tenten mirando hacia los genin de esta generación, pero Neji con Tenten miraron hacia su derecha, y no estaba Lee, porque estaba cerca de Yakumo, que lo miraba con una gota estilo anime. «Mi nombre es Rogue Lee. ¿Eres Yakumo, verdad?», preguntó Lee serio. Sí», respondió Yakumo mirando al chico de Expandex con curiosidad. «Sé mi novia, porque yo me enfocaré a protegerte con mi vida», decía Lee alzando el pulgar. Todos les salieron una gota estilo anime, porque Lee no se rendía. «No lo sé, digo, no te conozco», decía Yakumo haciendo una reverencia. «Pero, aguarda, no dijiste no, así que tengo oportunidad», decía Lee con llamas en sus ojos. Decía Yakumo con una gota estilo anime. «Diablo, bueno, podríamos salir como amigos, no puedo decir que me gustas, no te conozco, digo, eso es lo más obvio del mundo, eso de enamorarse a primera vista, es estúpido, y no es verdad, y además, creo que ya usaste esas palabras con otras», decía Yakumo riendo. Bueno, Gai Sensei dijo que es la mejor forma de invitar a las kunoichis más hermosas de Konoha», respondióle en un saludo militar. Bueno, no funciona», decía Yakumo secamente, para la tristeza de Lee, que solo hacía circulitos en el suelo. «Jejejeje», decía Yakumo divertida, pero lejos de ahí, más específico en la oficina del Hokage, Obito ya había llegado hacia en donde estaba su sensei, que justamente, estaba con Fugaku y Shikaku, que estaban planeando cómo se turnarían para vigilar la aldea, cuando Obito entró con Rin, y estaban serios. «¿Qué pasó, chicos?», preguntó Minato con curiosidad. «Danzo», dijeron sus alumnos con seriedad, y los que estaban en la oficina abrieron sus ojos impactados. Minato se levantó muy rápido, para salir en busca del traidor. «¿Explica Obito?», preguntó Fugaku serio. «Bueno, mis alumnos se toparon con uno de sus subordinados, pero huyó, porque no pudo hacerse con uno de ellos. Y además, podía invocar enormes serpientes», respondió Obito mirando hacia los altos mandos de Konoha, «con que envió a uno de sus subordinados», decía Shikaku que pensaba muy rápido las cosas, para saber por qué iría por los alumnos de Obito, y miró hacia Rin, y preguntó, «Si estás aquí, significa que también fueron por tus alumnas, ¿verdad?», preguntó Shikaku mirando hacia Rin, que asintió y habló. «Fueron mis alumnas quienes supieron que Danzo envió a sus subordinados a Konoha, porque Naruto reconoció el sello que tenían los genin, y era uno que estaba en su boca», respondió Rin mirando hacia su sensei. «Todo encaja», decía Shikaku mirando hacia sus compañeros, y Minato lo miró pidiendo una explicación, y el Nara habló. «Quiere replicar lo que logró hace 13 años atrás, y quiere a uno de tus hijos para ver si puede manifestar el chakra de los Senjus», decía Shikaku mirando hacia Minato.
que apretó su puño con rabia. ¿Y por qué ir por los otros chicos?, preguntó Fugaku curioso. Fugaku, es obvio, eres un Uchiha poderoso, y además, eres el único capaz de rivalizar con Minato en poder, y no creo que tus hijos se queden atrás. Tenerlos en sus fuerzas, serían activos poderosos, y es más, ¿qué tal si también quiere ponerle las cosas que le hicieron a Naruto con ese chico llamado Rick? Ese viejo tiene la mente muy retorcida, y créeme, no creo que se quede con ese único fallo. Él volverá, porque ahora mismo sabemos que ese chico anda por ahí, haciendo de las suyas, y con las líneas de sangre en su cuerpo, y creo que Danzo no puede acercarse a él, y como no puede acercarse, decía Shikaku que no terminó sus palabras, tiene que empezar desde cero, pero como ya sabe quiénes son las líneas de sangre con el que puede combinarse. Será fácil experimentar, decía Rin con seriedad, con que ya lo habías deducido también, decía Shikaku mirando hacia la pelicastaña, que asintió, y habló, pero creía que me estaba equivocando, pero cuando te vi, sabía que llegarías a una conclusión más acertada, pero llegaste a mi misma conclusión, y eso me pone más en alerta, decía Rin mirando hacia los altos mandos. No solo eso, si ese genin pudo entrar sin problemas, eso quiere decir que uno los está ayudando, decía Obito serio, y todos se pusieron serios también. Cualquiera puede ser, decía Minato mirando hacia sus camaradas de la hoja, y Shikaku lo miró con seriedad y habló. Suna, o Iwa, respondió el Nara asintiendo. Maldición, decía Fugaku que se puso más serio, y habló. ¿Qué haremos Minato? Dejar que anden rondando en la aldea, es peligroso, decía el líder Uchiha. Pero solo son deducciones, ¿no es así Shikaku?, preguntó Minato serio. Sí, pero eso no impide que nos preparemos, y es más, es raro que Onoki de las 2 escalas venga a nuestra aldea, y ahora con lo que sabemos, creo que todo encaja en su lugar, decía Shikaku mirando hacia sus compañeros. Danzo está en Iwa, decía Obito con Rin sorprendidos. Así es, pero no debemos olvidarnos de Suna, porque están en una crisis económica, y es más, hasta su propio daimyo usa a nuestros propios ninjas para sus misiones, decía Minato mirando hacia Fugaku y Shikaku, que asintieron. Maldición, pero qué problemático, ¿qué tal si están aliados, y todo para hacer pedazos a Konoha? Porque recordemos que Danzo conoce muy bien cómo está construido Konoha, y creo que aliarse con Suna y Iwa haría las cosas más fáciles para él. Decía Shikaku mirando hacia Minato, que se paró. Esto es malo, Fugaku, haz que todos tus shinobis sepan de esto. Si nos estamos equivocando, bueno, no perderemos nada, pero diles de esto, y que estén preparados para la tercera fase de los exámenes Chunin, porque si acertamos con todo lo que dijimos, perderemos muchas personas importantes, y estar en alerta, es la prioridad, decía Minato serio. Hai, respondió Fugaku con una mirada seria también. Diles también de todo esto a los clanes Shikaku, y que estén en alerta, pero que no lo divulguen, porque si alguien los está ayudando a entrar, de seguro son shinobis, y consejeros civiles, pero ahora no haremos nada con ellos, porque si lo hacemos, sospecharían, y podrían atacarnos en cualquier momento, porque de lo que estoy seguro, es que querrán hacer su movimiento cuando haya muchas personas que puedan tomar como rehenes, y eso será en las finales de los exámenes Chunin, dijo Minato mirando hacia sus amigos, que asintieron, para después desaparecer en un Shunshin. Bien hecho chicos, quiero que se mantengan en alerta, y quiero que se lo cuenten a sus compañeros de su generación. Si Danzo vino por mis hijos y también por los de Fugaku, eso quiere decir que tiene más de esa sustancia, y cuando lo atrapemos, lo decapitaré con mis propias manos, decía Minato serio. Hai, Minato sensei, respondieron sus alumnos, que después salieron de la oficina del Hokage, y una vez estando solo, el Yondaime solo miró hacia su aldea, y habló. Ambos, traigan a mi esposa, ordenó el Hokage, y los ambos que estaban en las sombras desaparecieron en un Shunshin. Solo espera Danzo, si nuestras suposiciones son ciertas, te mataré, decía Minato con una mirada muy oscura, pero lejos de ahí, bien Orochimaru, decía Jiraiya mirando hacia su antiguo compañero. ¿Qué pasa Jiraiya?, preguntó la Sannin serpiente. Bueno, sabes que veremos los expedientes que tiene Minato, pero me preguntaba, ¿qué más sabes de Danzo? Porque sé que fuiste un ambú de ese viejo, decía Jiraiya mirando hacia su compañero.
¿Por qué no decirle? Digo, si no confía en mí, creo que no me dejará ver los expedientes de ese viejo, decía Orochimaru internamente, y habló. Bueno, lo conozco mejor que nadie, y también hice algunos experimentos, pero no con shinobis de nuestra aldea, sino que lo hacía con shinobis que capturábamos en la guerra. Pero Danzo hacía sus propias investigaciones, pero con niños, y es más, siempre me decía que cuando la red de chakra no estaba desarrollada, esa era la opción más fácil de hacer experimentos, porque así, el cuerpo se adaptaría con mucha facilidad, y también decía que las sustancias que les inyectaba a esos niños, también se adaptarían, pero siempre fallaban. Por eso cuando me dijiste que había alguien por ahí con esas líneas de sangre poderosa, me llamó mucho la atención, y me preguntaba qué más hizo Danzo para conseguir ese logro, de juntar las líneas de sangre de los fundadores de la hoja, y creo que sí logró verlos. Tal vez pueda ver qué más hizo, y qué parte de la sustancia modificó, porque estuve con él mucho tiempo, pero cuando se liberó el Kyuubi, yo no estaba, creo que no había estado en Konoha por más de 4 años, así que no sé qué pudo haber modificado, decía Orochimaru en una pose pensativa. Sin duda están locos, decía Jiraiya suspirando. Como dije, lo hacía con otros shinobis, y además, cuando se llevaba niños a su base, no entraba ahí, porque decía que no confiaba en mí, porque Sarutobi Sensei lo tenía vigilado, y pues, no confiaba en mí, porque decía que era su alumno estrella, pero ¿qué más da? Porque para mí, Sarutobi Sensei llamaba mucho a Danzo, digo, y jamás le hizo nada, decía Orochimaru aburrido. Eso es verdad, Sensei nunca le hacía nada a Danzo, decía Jiraiya sintiendo. Pero ¿por qué vamos por esta zona del pueblo? Preguntó Orochimaru mirando hacia Jiraiya, que apuntó hacia un solo lugar, y ahí estaba Tsunade, que estaba cruzada de brazos, y esperaba a sus antiguos compañeros. Tsunade, decía Orochimaru riendo. Maldición, esto sí que es malo. Orochimaru, también estás en esta farsa, decía Tsunade suspirando. ¿Qué farsa? Preguntó la Sannin serpiente con curiosidad. ¿Cómo que cuál farsa? La que se dicen por ahí, que hay alguien que puede manifestar el Mokuton, respondió Tsunade indiferente. Orochimaru miró hacia Jiraiya, que asintió suspirando. Ya veo, ella cree que Jiraiya miente, decía Orochimaru internamente, y habló. Bueno, no es mentira, y te diré algo que no se lo dije a Jiraiya, decía Orochimaru riendo, y sus amigos lo miraron con curiosidad. Bien, como tengo toda su atención, hace meses atrás, cuando todo esto salió a la luz, fui hacia Kiri, porque algunos de mis contactos me dijo que alguien con la línea de sangre de los Senjus atacó al Mizukage y lo derrotó. Al principio no le di mucha importancia, pero como soy alguien curioso, fui hacia Kiri, y me sorprendí mucho, porque vi el dragón de madera que podía crear a Shirama-sama, y estaba deshaciéndose, parecía que estaba ahí por 3 días, y cuando llegué, ya estaba desapareciendo, lo cual me sorprendió mucho, y había árboles que solo crecen en Konoha, porque sabemos muy bien, que Hashirama-sama, fue alguien que podía hacer que emergieran árboles de la nada, y la otra cosa que me llevó a decir que era el Mokuton de los Senjus, fue que en Takigakure, la misma persona había atacado a la Jinchuriki del 7 colas, y créanme, los mismos árboles estaban ahí, con un humanoide de madera, pero que estaba deshaciéndose poco a poco, y aquí, Jiraiya, me dice que hubo un suceso hace 13 años atrás, en la cual, el hijo del Yondaime con un chico que desconocemos, escaparon de la base de raíz de Danzo, pero en su sangre, tenían el Kekkei Genkai de los Uchiha con los de los Senjus, y que ahora mismo, anda por ahí, pero haciendo de las suyas, decía Orochimaru mirando hacia Tsunade, que estaba con los ojos abiertos. Jiraiya también miraba hacia su compañero, porque sabía en qué lugares atacó el usuario del Mokuton. ¿Con qué lo estuviste siguiendo, viejo amigo? Decía Jiraiya mirando hacia Orochimaru, que asintió, y habló. Porque también me dijeron que ese chico tenía una capa negra con nubes rojas, y es la organización en el que me había infiltrado, por órdenes de Sarutobi Sensei, y siempre me he preguntado el por qué me pidió eso, porque no había encontrado nada en esa organización.
salvo que solo eran ninjas renegados clase S, y todos destacando en el libro bingo de cada aldea, pero lo que realmente me impactó fue, que el líder, tenía el mítico Rinnegan, decía Orochimaru se rió, ¿qué? Dijeron sus compañeros impactados, así es, y no les miento, ese tipo tenía el Rinnegan, pero después que no pude encontrar muchas cosas, saltó Sensei y me pidió que abandonara la misión, y pues lo hice, pero ahora, todos me buscan, porque según, los he traicionado, decía Orochimaru indiferente, jejejejeje, sin duda te metiste en problemas, decía Jiraiya riendo, solo eso, hablamos de alguien que tiene el Rinnegan, y también de un chico que escapó hace 13 años atrás, no, mencionaron al hijo de Kusina, lo que significa que hay dos chicos, decía Tsunade pensando para sí misma, pero en voz alta. El hijo de Kusina pereció ese día, para que ese chico que anda por ahí, escapara, respondió Jiraiya se rió, y Tsunade abrió sus ojos con incredulidad, ¿quién murió? ¿Menma o Naruko? Preguntó Tsunade seria, mientras apretaba el puño, Tsunade, debes contar muy bien los años, porque ninguno de ellos fue, decía Jiraiya mirando hacia la Senju, que abrió sus ojos impactada, y habló, había otro niño, lo dijo incrédula, así es, y su nombre era Naruto, respondió Jiraiya suspirando, ¿qué? Naruto, ¿cómo demonios no supe de esto? Preguntó Tsunade incrédula, lo vi unas 5 veces, pero era un chico muy tímido, y Kusina no me dejaba acercarme a Naruto, los visitaba mucho, pero después del embarazo, no pude visitarlos más, porque Gamamaru me mandó a llamar, y me decía muchas cosas que hasta ahora no puedo entender, dice que hice las cosas bien, pero después que me faltó algo para que todo no se hunda en la oscuridad, porque mis enseñanzas, hizo que alguien que estaba en la luz, se hundiera en la oscuridad, y no puedo saber quién es, y cuando mandé un mensaje hacia Konoha, Minato me dijo que Naruto decía, que no debían confiar en mis palabras, porque por mis palabras, Naruto ya no está con ellos, y la verdad le doy la razón, porque 2 veces fui hacia su casa, la primera fue cuando Naruto solo estaba con Kusina, y le conté que si él pudiera ser el chico que podría alcanzar la paz, y lo pusimos a prueba, pero no era muy habilidoso que digamos, y me decepcioné un poco, pero cuando Kusina estuvo embarazada, Gamamaru me dijo que eran 2 chicos quienes traerían la paz, y se los conté a Minato y Kusina. Y se emocionaron, y creo que con esa emoción, Naruto fue olvidado, pero Gamamaru decía que mi alumno era el padre de los chicos de la profecía, y eso era un hecho, pero algo cambió, pero cuando se me iba a ser contado, Gamamaru se quedó dormido, y eso fue hace años atrás, decía Jiraiya suspirando, con que había otro hijo de Kusina con Minato, y ahora mismo hay un chico que de seguro, quiere venganza por lo que le hicieron, decía Tsunade seria, así es, eso es lo más obvio del mundo. Digo, yo haría lo mismo, decía Orochimaru indiferente, bueno, creo que haría lo mismo, decía Jiraiya suspirando, no diré que pensar de ese modo está mal, porque estoy seguro que haría lo mismo, decía Tsunade cruzada de brazos, bien, te cuento eso, porque quiero que vengas hacia Konoha, porque ahí puede que haya más cosas que podamos usar para salvar la línea de sangre de los Senjus, decía Jiraiya se rió, bien, pero quiero hacer algunas cosas, porque si veo que la quieren usar para otras tonterías, directamente haré que esos experimentos no exista, decía Tsunade con seriedad, bueno, eso sería lo más lógico, así que tendrás la última palabra, decía Jiraiya asintiendo, y sus compañeros asintieron también, y cuando quisieron seguir caminando, apareció un sapo de color verde, Jiraiya-chan, y miró hacia sus 2 compañeros, y se asustó, y Jiraiya notó eso. ¿Qué pasa pa? ¿Gamamaru vio algo? Preguntó Jiraiya se rió, sí, respondió el llamado pa, y miró hacia los 2 Sanin restantes, Fukasaku-sama, ¿qué vio el sabio? Preguntó Orochimaru se rió, él los vio a los 3, con alguien que tiene los ojos del sabio, y estaban en combate, respondió Fukasaku con seriedad. Nani, dijeron los Sanin impactados, con que Pain se plantara ante mí, decía Orochimaru internamente, con que el que tiene los ojos del sabio, decía Tsunade sería, ¿por qué no se sorprenden? Preguntó Fukasaku mirando hacia los Sanin, bueno, Orochimaru sabe quién porta los ojos del sabio, pero ¿qué más te contó Gamamaru-sama? Preguntó Jiraiya mirando hacia su sensei, bueno, él quiere que vayas hacia el monte Myoboku, y es para que escuches más de la profecía, respondió Fukasaku
Fugaku un poco asustado. Bien, si nos dices eso, es porque sabías que ellos estarían conmigo, ¿verdad? Preguntó Jiraiya. Se rió. Es porque Gamamaru-sama me dijo que los traiga a los tres, porque tienen algo que hacer con esta profecía, respondió Fukasaku con seriedad. Maldición, ¿en qué me he metido?, decía Orochimaru internamente. Porque su deseo era hacerse con ese Kekkei poderoso, y después irse por ahí a hacer de las suyas, pero sabía que si el sabio de los sapos lo vio a él con Jiraiya, era para algo muy grande, porque lo mismo pasó cuando los llamó hace tiempo, porque les dijo que tenían que enfrentar a Hanzo de la Salamandra, y que también ellos serían quienes se alzarían con la victoria, y fueron apodados como los Sannin legendarios, y ahora los vio nuevamente a los tres, pero enfrentando al descendiente del sabio de los 6 caminos, y eso no era nada bueno. Tsunade solo tragaba duro, porque significaba que no había forma de decir que no, porque la última vez que hizo eso, su hermano con su novio, murieron, y todo porque no hizo caso a las palabras del sabio de la montaña Myoboku, y los Sannin sintieron con seriedad. Y después desaparecieron en una cortina de humo, y cuando aparecieron hacia el monte Myoboku, simplemente empezaron a correr hacia el templo de Gamamaru, pero en Konoha, vemos a Yondaime con Kusina, que estaban muy serios, con que ese viejo tuvo la osadía de venir hacia Konoha, decía Kusina que estaba con una mirada llena de rencor. Así es. Te lo cuento, porque quiero que estés en alerta, porque ese imbécil, puso sus ojos en nuestros hijos, y también en los hijos de Mikoto con Fugaku, respondió Minato. Se rió. Espero que salga de su madriguera, porque cuando lo haga, lo decapitaré, decía Kusina, que seguía con la misma expresión. Sí, yo también quiero eso, por eso te mandé a llamar, y más aún, porque si fue por nuestros hijos, eso quiere decir que tiene más subordinados en los exámenes. Y sabes que no podemos ir así como así, en arrestar y torturar a los que son sospechosos, porque estamos en los exámenes Chunin, y tenemos un acuerdo de paz cuando hacemos estos eventos. Pero Shikaku llegó a la conclusión de que Iwa, Suna, y también Danzo están aliados, y por esa razón, quiero que le digas a Mei-san, que si nos puede prestar su ayuda con lo que podrá pasar en las finales de los exámenes Chunin, y con eso, quiero que le digas que no puede salir de la mansión que le dimos, porque si la ven, estarán en alerta todos los que se infiltraron, decía Minato. Se rió. Sí, eso haré, y después iré para ver las preliminares de los exámenes, decía Kusina sintiendo, y cuando quiso usar su Shunshin, aparecieron los Sannin, para la sorpresa de la pareja Namikaze, que estaban con incredulidad. Sensei, decía Minato sorprendido. Minato, Orochimaru-san, Tsunade-sama, decía Yondaime, que estaba sorprendido todavía. Hola Minato-kun, decía Orochimaru riendo como solo él lo sabe hacer, que puso nervioso a Minato. Tsunade-sensei, decía Kusina sorprendida todavía. Kusina, decía Tsunade suspirando. Minato, Gamamaru nos mandó hacia Konoha, decía Jiraiya. Se rió. ¿Qué más les dijo?, preguntó Minato. Se rió. Nos dijo que Konoha podría arder, pero que debíamos hacer algunas modificaciones, respondió Orochimaru mirando hacia la aldea. ¿Qué? ¿Cómo es eso?, preguntó Kusina sorprendida. No lo sabemos, pero eso es lo que había visto Gamamaru-sama, decía Tsunade. Sería, ya veo, entonces todo encaja, porque sospechamos que Suna con Iwa están aliados para destruir Konoha, decía Minato mirando hacia los Sannin. Que se sorprendieron. ¿Cómo es eso?, preguntó Jiraiya incrédulo, porque Naruto dijo que hubo 2 genin que tenían el sello de maldición de Danzo, y que ese subordinado estaba tras de ellos, y también tras los Uchihas, respondió Minato mirando hacia los Sannin legendarios, que se pusieron serios. Gracias Danzo por enseñarme eso, y ahora todo recae en ti, pero ahora dejaré toda la carga en Danzo, decía Orochimaru riendo internamente. Y habló. ¿Qué más vieron? Porque había muchos shinobis con ese viejo, y es más, había una ocasión que entrené a uno de sus shinobis, tanto fue el talento que tuvo, que le di el contrato con las serpientes, decía Orochimaru con seriedad. Obito mencionó eso en la reunión que tuvimos. Sí, los chicos se lo dijeron, decía Minato, que se había levantado con más seriedad que antes.
entonces es él, porque había un shinobi que le había dado el contrato con las serpientes, y Danzo le tenía algo de aprecio, decía Orochimaru. Se rió, pero en el interior se estaba riendo, porque ya no dudarían de él, y podría estar tranquilo en la aldea de Konoha, pero vio hacia sus compañeros, que lo miraron con mucha pena. ¿Qué pasa?, preguntó Orochimaru un poco molesto. Nada, es solo que es increíble que le dieras el contrato de las serpientes a uno de esos sujetos, siendo el calculador que eres. Nos impresiona, decía Tsunade con Jiraiya con los ojos en blanco. Pudransen, decía Orochimaru internamente, porque le dolieron esas palabras, porque él jamás haría esa tontería que escucharon, pero ahora no había sospechas de él. Pero Kusina miró hacia Jiraiya, y habló, para que vengas directamente hacia Konoha. Significa que hay más verdad, porque siempre fue de ese modo, decía Kusina. Sería, es como dices Kusina, pero la primera cosa es, que los chicos son de verdad los chicos que alcanzarán la paz, y ellos pueden confirmar eso, decía Jiraiya. Se rió, y Orochimaru con Tsunade asintieron, y Minato con Kusina se sorprendieron, y después dieron una media sonrisa. Pero hubo algo más que se nos fue contado, decía Orochimaru con seriedad. Así es, habla de un chico que nunca debió conocer la oscuridad, decía Tsunade. Sería también, ¿cómo es eso?, preguntó Kusina sorprendida. Bueno, esto fue lo que se nos contó en el monte Myoboku, hace apenas unas horas atrás. Vemos a los Sannin enfrente del sabio Gamamaru, que los miraba con preocupación. Esto es malo, decía Orochimaru que miraba hacia el sabio. Y Tsunade asintió. Jiraiya, tiempos oscuros tocarán a tu puerta. El chico que le prometieron un amor eterno y lleno de luz, se hundió en la oscuridad. Dos chicos unidos que la oscuridad junto en la noche que quedara marcado para los chicos de la profecía, pero el viaje que decidieron emprender terminó en una noche que la criatura Kyuubi desató su poder, por alguien que pudo despertar los ojos del sabio, pero antes, el chico le dio a su amigo el poder que portan sus ojos, para que se pudiera proteger del mundo y también de sus caprichos, para seguir vivo, y ver lo que verá su hermano. Pobre chico, en él, rebosaban las pruebas, de todos los problemas que a causa que aquel dolor que tuvo que aguantar, y al ver, que no le quedaba nada, la oscuridad lo dominó, que ahora mismo, ni él se puede reconocer. Decía el sabio Gamamaru mientras derramaba unas lágrimas de tristeza. Para la sorpresa de los Sannin, ¿cómo es que será importante para los chicos de la profecía?, preguntó Jiraiya que estaba con los ojos abiertos. Jiraiya, ese chico fue criado en la cuna de la oscuridad, a pesar de que era alguien que fue bautizado por la luz, al final, no le quedó nada. Con el dolor de su alma comprendió que no tenía valor y se rindió, pero como dije, su hermano le dijo que era alguien que si valía algo para él. Tienes que luchar por lo que tienes, y demostrar el poder de los rechazados. Son las palabras del que no pudo salir esa noche, decía el sabio Gamamaru, mientras recordaba lo que había visto en sus sueños. Esto es malo, decía Tsunade que estaba impresionada, porque en sus pensamientos, el que se había quedado, era el hijo de Kusina, y ahora mismo el sabio decía que él le había dicho que mostrara a los demás el poder de los rechazados. Es como si dijera que ya no hay nadie esperándome, y eres todo lo que me queda. ¿Qué demonios hiciste, Kusina?, decía Tsunade internamente. Con que vio quiénes eran, decía Orochimaru. Se rió. ¿Pero qué tiene que ver? Digo, ese chico, ¿qué conexión tiene con los chicos de la profecía?, preguntó Jiraiya que seguía incrédulo. Ese chico, su vida fue arrebatada, y los chicos de la profecía son los únicos que se pueden plantar ante él, porque en su sangre, recorre el mismo poder, y también los vi a los tres. También vi que Konoha estaba ardiendo, y con eso, la bestia del 5, 4 y también de una cola, y también 7 colas que están con la bestia Kyuubi, podrían estar en peligro, porque en mis sueños, no puedo decir en cuántos días serán. Porque vi que la bestia Kyuubi mirara de frente al chico que escapó esa noche, y le sonreirá, pero de ahí, no puedo saber qué más pasa, porque solo veo que Konoha estaba ardiendo, y una criatura que no debe ser liberado, estará enfrente de ustedes tres. Veo a alguien con unos ojos rojos sangre, que los está mirando, pero adelante de ustedes, están los chicos de la profecía, junto con los padres de los chicos, que son Minato junto con Kusina, decía Gamamaru mirando hacia los Sannin, que
que estaban incrédulo. ¿Qué haremos?, decía Jiraiya pensando muy rápido. Jiraiya, diles que si vio y además, porque si es así, puede que sea en los exámenes Chunin, decía Orochimaru. Se rió. Gamamaru, ¿viste otra diadema aparte de la de Konoha?, preguntó Jiraiya con curiosidad. Sí, vi otras diademas, pero era uno que nunca había visto. Pero no sé, porque alguien siempre espía, y nunca deja de vigilar a las llaves que encierran a la bestia que come chakra, decía Gamamaru. Se rió. ¿Bestia?, decían los Sannin asustados. ¿Acaso hay algo más terrible que el Kyuubi?, preguntó Tsunade incrédula. Sí, el Kyuubi es la criatura más poderosa de todas las bestias, porque es el chakra original, energía inimaginable. Muchos quisieron apropiarse de su poder, pero nadie pudo domarlo, respondió el sabio. Bien, ahora para no hacer que Konoha arda, ¿qué nos puedes decir?, preguntó Jiraiya. Se rió. Ir de inmediato a Konoha, porque esa catástrofe aparecerá ahí, pero lo del chico, no puedo saberlo con seguridad, porque es alguien que nunca debió obtener esos poderes, pero la vida tiene sus propios caprichos y le dio a ese chico todos esos poderes. Decía el sabio suspirando. Iremos hacia Konoha de inmediato, decía Jiraiya. Se rió. Estoy seguro que habrá algo en Konoha, quién sabe, una invasión, porque Orochimaru conoce quién porta los ojos del sabio, decía Jiraiya. Se rió, y Gamamaru miró hacia el nombrado, y habló. Orochimaru, tus acciones harán que puedas vivir o morir, porque todo está en tu espalda, no queda nadie quien sea capaz de plantarse en la presencia del que porta los ojos del sabio, porque tu oponente no es más que solo la marioneta que le dieron esos ojos, decía Gamamaru mirando hacia Orochimaru, que estaba impactado. Entonces no es sus ojos, decía Orochimaru incrédulo. Así es, no nació con esos ojos, se le fue dado cuando era un infante, pero el verdadero, algún día se plantará ante todas las naciones elementales, con la única intención, y es acabar con todo el sistema ninja, decía el sabio. Gamamaru se rió. Bien, nos vamos, porque de lo que estoy seguro es, que Orochimaru podrá hacer cosas con esos expedientes, porque no nos queda otra opción, decía Jiraiya que tragaba duro. Orochimaru asintió, pero en el interior solo dijo, mierda. ¿Ahora qué es lo que voy a hacer? Si me voy, estoy muerto, pero si ayudo con la causa, viviré, y eso me gusta, pero estaría fortaleciendo a Konoha. Maldición, sea como sea, negarme no está en la lista, porque no quiero morir, decía la Sannin serpiente que se puso. Se rió. Los médicos serán de ayuda, porque grandes cosas pasarán, y tu ayuda se requiere nuevamente, decía Gamamaru mirando hacia Tsunade que solo asintió, mientras que inhalaba hondo, y después asintió. Porque sabía que una guerra se venía en un futuro, y entrenar a las kunoichis será la prioridad. Qué bueno que Chizune lo mande a Konoha, decía Tsunade suspirando. Bien, nos vamos, debemos de avisar cómo están las cosas a Minato, decía Jiraiya. Se rió. Así es, deben hacer eso, porque todo comenzó en esa aldea, y ahí deberán terminarla, para que la oscuridad no se expanda más, decía Gamamaru, y los Sannin desaparecieron en una cortina de humo. Kusina solo estaba ahí, y no decía nada, pero Orochimaru con Jiraiya hablaban con Minato de cómo tenían que hacer las cosas, pero Tsunade la miró con tristeza, porque sabía cuál era la causa del por qué Kusina estaba ahí sin decir nada, y era porque Naruto le dijo al chico llamado Rick que demostrara los poderes de los rechazados. Y eso lo incluía a él, porque fue rechazado por ella. Kusina, decía Tsunade sería, dijo Kusina que sin darse cuenta, estaba derramando lágrimas de frustración, porque cada vez que hablaban de Naruto, más cosas se enteraba, y se maldecía por haberlo descuidado, pero lamentarse, no lo traería de vuelta. Pero después de planear cómo lo harían, apareció un Chunin, Yondaime-sama, los Genin están en la torre de control, decía el Chunin que hacía una reverencia, pero si fue un solo día, decía Minato incrédulo. Revisamos en el bosque de la muerte, y no hay más Genin, algunos fueron descalificados, y otros están heridos, y algunos perecieron en combate, y los que aprobaron están en la torre, respondió el Chunin mirando hacia su Hokage, que asintió, y habló. Si no hay más Genin, mañana haremos las preliminares.
decía Minato, y el Chunin asintió, para después desaparecer en un Shunshin. Bien, Jiraiya, esta es la llave para que vayan hacia en donde están los expedientes de Danzo, decía Minato mientras les daba la llave, y Jiraiya asintió. Orochimaru simplemente asintió, para después empezar a caminar hacia en donde se dirigía Jiraiya. Iré más tarde, decía Minato, y los Sanin asintieron, pero Tsunade con Kusina se fueron hacia el hospital. Minato solo suspiraba de mucho cansancio, pero con Kusina y Tsunade, ¿por qué no me dijiste que tenías un hijo Kusina? Preguntó Tsunade seria, y Kusina agachó su cabeza. Contesta, preguntó Tsunade un poco molesta. No quería que fuera un shinobi, era alguien muy tímido, yo no dejaba que nadie se le acercara, solo Obito estaba con él, Rin, Kakashi, ellos no sabían nada de Naruto. Incluso algunos de los altos mandos, también no lo sabían, porque Naruto nunca se despegaba de mí, porque decía que no le gustaba las personas, y eso me hacía feliz, porque yo era su héroe, solo yo, y siempre me lo decía, y además, le prometí que siempre estaría con él, y que hice Tsunade Sensei, me olvide de él, decía Kusina que empezó a llorar. Maldición, podrías callarte Tsunade, se decía la Senju internamente, porque no sabía que Kusina reaccionaría de ese modo, pensaba que se excusaría de que no tenía la culpa, pero fue todo lo contrario, más bien, ella se echa toda la culpa, y ahora mismo, lo estaba viendo. Kusina cálmate, decía Tsunade abrazando a su alumna, que simplemente estaba llorando de mucha rabia, porque solo decía, que si se pudiera volver atrás, iría hacia la base de Danzo y sacaría a su hijo de ahí, para estar con él nuevamente, pero eso era imposible, porque no se puede retroceder el tiempo, y eso es lo que más le duele. Pero con Jiraiya y Orochimaru, llegaron hacia un lugar que estaba en oscuridad, y Minato llegó, y los tres entraron hacia la bóveda, para ver todos los expedientes de Danzo, y cuando hicieron eso, Orochimaru asentía, mientras le decía que había ayudado con algunos químicos, y también decía que habían modificado algunas cosas, pero que trabajaría después de que pasara los exámenes Chunin, y Jiraiya con Minato asintieron, pero Orochimaru miró hacia un número, y habló. Estas son las víctimas de los fallos de los experimentos de Danzo, decía la Sanin serpiente se rió, y Minato con Jiraiya miraron un número, y era mucho, sin duda Sensei llamaba a Danzo. Decía Orochimaru suspirando, PFFFFFF, decía Jiraiya aguantando sus risas. Minato hacía lo mismo, pero Jiraiya se puso serio. Oye, no digas eso, nuestro sensei está muerto, decía Jiraiya serio. Pero si lo disfrutaste, decía Orochimaru aburrido. Bien, pues nos vamos, porque quiero que estén en las preliminares de los exámenes Chunin, porque quiero que vean quiénes podrían ser los infiltrados, y necesitaré toda la ayuda posible, decía Minato mirando hacia los Sanin, que asintieron sin dudar. Genial, veré al que podría ser mi futuro cuerpo, pero ¿qué más da? Soy alguien afortunado, decía Orochimaru internamente, y después se fue con Jiraiya, y al día siguiente, todos los genin se les dijeron que habría un preliminar, para pasar hacia la fase final de los exámenes Chunin, para la molestia de algunos postulantes. Bueno ninjas, a fin de capítulo, tengo algunas peleas de los exámenes Chunin, pero como dije, no tengo tiempo, y por eso el domingo mandaré un pequeño video, para revisarlo, en la noche, y mandar el video con la respuesta, porque preguntaré qué fanfic quieren, y diré otras cosas, ya saben, para que voten, pero sin más que decir. Chao.